Chicos, ¿cómo están? Empezamos en un momento. Ok, 22. Muy bien, vamos a empezar. ¿La ven la presentación? ¿Ven la presentación, chicos? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, se ve. Sí, doctor, Ok. se ve. Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos quedado en fases en la anterior clase y vamos a hablar ahora de algunos tipos de fases que se ven frecuentemente en internación y en consulta externa. Habíamos hablado de la fase leonina, ¿no? Que se parece a un león. En este caso vamos a hablar de las fases cushinoide o en luna llena, que son pacientes típicos cuando tienen alguna enfermedad del eje hipotálamo suprarrenal, o en este caso cuando son de tipo iatrogénico por toma de corticoides. Ahora está frecuentemente, por ejemplo, ver en pacientes con COVID. Ustedes han debido tener algún familiar o ustedes mismos han tomado corticoides, desde la dexametasona, la hidrocortisona y todas las ONA, pues provocan este síndrome de Cushing, ¿no? Que es típico ver en mujeres generalmente que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, porque son tomadoras crónicas de corticoides. Entonces, ¿cuál es la característica? En luna llena, ¿no? La paciente generalmente tiene bastante papada, tiene disminución de la textura de la piel, puede tener una jiba así como un lomo de camello en la espalda, ¿ya? Y en la textura de la piel a nivel periférico también hay disminución de la textura, puede haber obesidad centrípeta, ¿ya? Entonces hay aumento del tejido adiposo de la mejilla. Entonces es típico de un síndrome de Cushing, que puede ser endógeno o exógeno. El exógeno realmente es iatrogénico. Después tenemos la fases mongólica, que ya habíamos hablado igual, ¿no? Típica del paciente que tiene bradisiquia, es decir, bradilálico también al mismo tiempo, que tienen disminución de las funciones cerebrales superiores. Además de eso tiene los ojos típicos hundidos y rasgados, tipo mongólico, por eso justamente se llama la fases mongólica. La implantación del pabellón auricular está por debajo de lo normal, haciendo que sea un pequeño oído, o sea, el pabellón auricular es pequeño y por debajo de la implantación normal. ¿Ya? Entonces, además de eso, pues el paciente generalmente pues tiene muchas veces, como ven aquí en la imagen, tienen pequeños rasgos que hacen de que hay a veces el surco nasogeniano se borra, ¿ya? Este tipo de fases se presenta en pacientes con enfermedad de Down, y que ustedes saben que esta enfermedad de Down pues viene asociada a múltiples patologías, como por ejemplo patologías cardíacas, ¿no? Puede tener síndrome de acabalgamiento de la aorta, tetralogía de Fallot, intercomunicación auriculoventricular, que generalmente pues la sobrevida de estos pacientes no llega a los 20 años, y si sobrepasa pues llegan a sobrepasar con muchas dificultades, ¿no? La fase lúpica también esto es del libro, las imágenes, pero un paciente lúpico no necesariamente va a tener esta imagen en alas de mariposa, ¿ya? Pero cuando lo vean es típico de un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, ¿no? Donde en Bolivia, en pacientes con lupus eritematoso sistémico grave, se ha visto que la sobrevida no llega a los 10 años. En Chile, por ejemplo, 15 años. Cuando toca ya el riñón en aquellos pacientes que tienen lupus, generalmente la sobrevida o el pronóstico es muy reservado. Pero hay pacientes que son diagnosticados de lupus a partir de los 40, 50 años y que tienen una sobrevida larga y normal con una medicación. Entonces, es la fase típica, chicos, ¿ya? Entonces, una erupción eritemato papuloescamoso en la nariz, en alas de mariposa. La fase es hipertiroidea, el paciente generalmente está ansioso, nervioso, y está como un signo de interrogación, ¿no? Las fases, ¿no? Los glóbulos oculares generalmente están exoftálmicos, es decir, hacia afuera, como si estuvieran con unos globos oculares grandes. Puede ser bilateral, puede ser unilateral, y la mirada generalmente es fija, brillante, como si te estuviera preguntando algo con la mirada. Generalmente tienen una característica como si estuviera ansiosa. Muchas veces estos pacientes tienen temblores en las manos, pues a veces hasta la misma cabeza empieza a temblar, ¿no? Y esta es la mirada típica, ¿no? Miren, tiene exoftalmos, como la mirada hacia afuera, como si estuviera con el ojo prendido, ¿no? Esto es típico de pacientes que tienen la enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad hipertiroidea, ya donde generalmente el paciente tiene bocio, como ven acá. Bueno, y lo contrario de esto
es la facies hipotiroidea o mixedematosa. Entonces, el paciente, lo contrario de la facies hipertiroidea, el paciente hipotiroideo generalmente tiene esta facies. La piel arrugada, gruesa, puede haber edema en la cara, ¿ya? Pues miren, edema palpebral, puede tener edema palpebral, cara como facies abotagada, es decir, como si estuviera reteniendo bastante líquido, ya, pero al mismo tiempo la piel es gruesa, es rugosa. La expresión dice es indolente, miren, se encuentra generalmente en el paciente con hipotiroidismo. Hay pacientes que tienen un hipotiroidismo tan, pero tan marcado, chicos, que la cara así que es como si tuvieran como cuero de chancho la cara, la piel de la cara, así grueso. Entonces es típico de un paciente hipotiroideo. ¿Y qué características van a ver aparte de la fase que se nota? Pues generalmente el paciente está bradicárdico a veces, el paciente está gordo, el paciente pues, no tiene las catarsis adecuadas, puede estar, como le decía, con falla cardíaca, con una insuficiencia cardíaca acompañada. Y ahí vemos las fases acromegálicas, ¿no? Agrandamiento, rasgos, y rasgos toscos de la cara, ¿no? Como ven aquí en la imagen típico, por ejemplo, de un paciente que tiene acromegalia, ¿no? Tiene prognatismo inferior, jetón, en otras palabras, considera jetudo. Las orejas generalmente son grandes, los pabellones auriculares, ¿ya? La nariz igual viene a ser un poco grande, el engrosamiento, ¿no? Entonces debe al aumento de la secreción de la hormona de crecimiento. Y cuando dicen saque la lengua, pues la lengua es gruesa igual, ¿no? Estos pacientes muchas veces se asocian a veces a disminución del intelecto, ¿no? Muchas veces. Vemos la facies cretina, que esto se debe a la insuficiencia tiroidea, pero que es congénita. Cuando el paciente tiene disminución de la hormona tiroidea ya desde el seno materno mismo, el paciente nace con esta característica, ¿no? Tiene una facies igual así media que perdida el niño y pues con una boca entreabierta, ya la piel igual gruesa, inexpresiva, arrugada, baja inserción pilosa, o sea, un poco cabello en la frente, en la nariz, y la boca entreabierta, la lengua igual es gruesa, ya el paciente generalmente tiene retraso intelectual igual, ¿no? La facies caquéctica, desnutrido grave, disminución del panalículo adiposo en general, ya en toda la cara, donde ya se pueden ver los huesos de la cara, ya, y se puede ver el signo de concato, que es típico, por ejemplo, de estos pacientes donde se ve el esternocleidomastoideo en toda su rama, porque no tiene tejido adiposo. Entonces, esta es la facies expresiva de un paciente que tiene desnutrición o caquexia. La facies parkinsoniana son pacientes típicos de un jugador de póker. Cuando uno va a jugar póker, por ejemplo, trata de no mostrar ningún tipo de rasgo en la cara para que tu oponente no tenga ninguna impresión de qué carta tenés. Porque muchas veces ese es el secreto, ¿no?, de los pacientes que juegan póker. Y entonces una llamada, también llamada fija o inexpresiva, o una mirada fija, el cutis es grasoso, ausencia de rasgos expresivos, digamos, como decía un jugador de póker, y es esta, ¿no? Aparte de esto, ustedes saben que el paciente pues a veces está cuando le muestra la mano está temblando y como contando monedas, ¿no? Bueno, y este es otro tipo de facies, es la facies de parálisis facial, ya puede ser periférica o central o asimétrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parálisis facial periférica, ¿qué es lo que vamos a ver? En el lado afectado, miren aquí, por ejemplo, vemos, aquí este lado sería el lado sano, donde se ven los surcos, y este lado sería el lado afectado. Aquí igual, por ejemplo, miren, aquí parecería que estuviera enfermo, no, pero el lado afectado es este, porque es como este no tiene ahorita la musculatura, entonces la otra cara, los músculos de la otra cara se lo llevan, los músculos se lo llevan, digamos, a la boca, a la nariz, y justamente este es el lado afectado, aquí igual, y aquí vemos igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Los párpados no se cierran, por ejemplo, ¿ya? El ojo generalmente queda descubierto porque le decía, a ver, cierre, y no cierra. Y entonces se empieza a irritar el ojo y tienen que usar lágrimas artificiales, por ejemplo, para los pacientes que tienen parálisis facial. O sea, hay una tosis palpebral, se llama esto, ¿ya? Hay pérdida del pliegue nasogenial. Miren, aquí, por ejemplo, está el nasogenial y aquí no hay. Totalmente se pierde el pliegue, ¿ya? Generalmente no se puede elevar el ángulo de la boca, es decir, por ejemplo, aquí tenemos otros, a ver, aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, otro surco más abajo y aquí igual desaparece la parte inferior. Y en la parte de la cara, en la parte de la frente, igual, miren acá, por ejemplo, en el lado bueno, hay arrugas. En este caso aquí no hay arrugas, no se pueden ver las arrugas, ¿ya? Y cuando le dice al paciente una vez, silbe por favor, y estos pacientes no pueden hacer el silbido.
Muchas veces en la parálisis facial a veces compromete también el noveno par, que es el hipogloso, y la lengua pues, también a veces tiene disminución de la movilidad, ¿ya? Ahora hay algunos casos especiales, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la parálisis es central, es decir, cuando hay una falla en la corteza cerebral, entonces el paciente conservará la capacidad de arrugar la frente del lado afectado. Es decir, si por ejemplo el paciente en esta imagen, si el paciente tuviera una afección central, él va a poder arrugar esta frente, ¿ya? Pero si no es central, si es periférica, entonces todo está afectado. En este caso, por ejemplo, esta paciente tiene una parálisis periférica, porque está afectado a la frente más. Aquí ven, igual periférica. Aquí también podríamos decir periférica. Entonces, miren, si la lesión está en el núcleo o en el sentido periférico del mismo, el sujeto no podrá arrugar la frente. Entonces, no se olviden, en la parálisis facial periférica, pues generalmente está afectado hasta la frente. En cambio, si es central, de aquí para abajo. Es importante que sepan, es pregunta de examen generalmente. Ahora, la facies gerodérmica, pues es característica de la piel avanzada, no es de un paciente, la facies es de un paciente viejito, si lo quieren decir. Es decir, facies senil, lo pueden colocar, que también es otra expresión, pueden colocar facies gerodérmica. ¿Por qué? Porque generalmente la piel es rugosa, se ven todas las arrugas, más expresiones, no más expresivo el paciente. Arrugas por abajo, arrugas por acá, la pata de gallo, aquí a nivel de los pómulos, a nivel de la frente, entonces hay caída del pelo, generalmente en la ancianidad igual se encuentra a veces en hipogonadismo, a veces, pero generalmente es de un paciente senil, por eso se llama también gerodérmica. Ahora vemos la fases addisoniana, ¿ya? La fase addisoniana es esta de acá, miren, por ejemplo, hay un aumento de la pigmentación en el rostro, ven aquí, por ejemplo, bastante pigmentación. Cualquiera diría, no, tiene clasma gravídico, no, pero no es así. Este paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia suprarrenal o fases addisoniana. Ya la piel oscura, generalmente pues a veces contrasta con los dientes y la esclerótica, pero cuando vos le decís, saque la lengua a este paciente, la lengua generalmente tiene pues rastros de que tienen, por ejemplo, como lunares negros en la lengua. Entonces, si ustedes, algunos de ustedes tienen este tipo de características que tienen en la lengua, por ejemplo, como pigmentaciones o hiperpigmentaciones oscuras, más la piel, digamos, un poco oscura, pues hay que sospechar de fases de una enfermedad de Addison, ¿ya? Ahora tenemos la facies tetánica o la risa sardónica. Es esta imagen. Esta imagen, chicos, nunca se van a olvidar una vez de que vean al paciente, cuando estén de internos, cuando sean médicos, porque muy raras veces se ve, muy pocas veces se ve, porque en realidad ya no existe el tétano, porque ya ahora existen bastantes antibióticos y uno sabe que, por ejemplo, el tétano está en la tierra normal, se hace una herida y se coloca un antitetánico, se coloca un antibiótico antes de que pasen las 6 horas y no existe tétano. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Generalmente las comisuras bucales están bien dirigidas hacia afuera, por ejemplo, como si estuvieran teniendo una risa con los dientes bien apretados y los labios así entreabiertos, pero duros, o a veces abierta la boca totalmente, pero a ver, cierre la boca, no la puede cerrar. En este caso, ¿por qué? Porque hay tanta contractura de los músculos de la risa, ¿ya? Que el paciente no puede cerrar, no puede tener ninguna acción. Esto es típico de un paciente que tiene tétanos. Por eso se llama risa sardónica. Y es bueno que lo aprendan porque si lo ven ustedes ahora, nunca más lo van a olvidar cuando lo vean. ¿Ya? Ustedes imagínense, chicos, que están, bueno, lógicamente están estudiando para ser médicos y para tener estos conocimientos cuando lo tengan que aplicar. Si ustedes por aquí pasó y de aquí a unos años, ustedes ya médicos ahí, como tantos internitos que he visto de aquí que han salido de la UAB y están ahí en los domos, están haciendo tratamiento en domicilio, están tratando en el Centinela, y sin saber, puede ser que un paciente con COVID y que tenga, por ejemplo, alguno de estos tipos de patologías que ustedes tengan que memorizarse, y la vida de un paciente está en su espalda de ustedes. Y para eso están estudiando. Y si estudian mal, chicos, puede ser que salgan con ayuda, qué sé yo, pero la vida le va a pasar factura. Para eso tienen que estudiar. La facies mediastínica es este otro tipo de facies, ¿ya? Es una cara bien abotagada, cianótica. Se presentan en pacientes que tienen patologías cardíacas. Este tipo de facies no lo van a olvidar nunca. Ya como si estuviera abotagado, con lleno de líquido. A veces hay mucha papana, pero no es papana, en realidad es líquido.
hay aquí, por ejemplo, ojeras, entonces abotagada, cianótica, puede ser que tenga disminución de haya una disminución de la oxigenación a nivel labial y se encuentra medio azulada, ¿ya? Entonces se presentan en obstrucción de la vena cava superior o en pacientes cardíacos. El paciente se saca una radiografía de tórax y el mediastino está ensanchado, ¿ya? La fascia pseudobulbar, que se presenta en algunas enfermedades como un SB isquémico, por ejemplo, un SB hemorrágico, la fascia es inexpresiva, como ven aquí, medio que con llanto, medio que con risa, o medio que, por ejemplo, así, medio que es una fascia inexpresiva. Ahora, la fascia del síndrome de Claude-Bernard-Horner, esta, por ejemplo, es una fase típica, ¿no? Cuando hay síndromes alternos, por ejemplo, cuando hay un ACV isquémico, donde al mismo tiempo puede haber una parálisis facial ipsilateral, es decir, del mismo lado, y que por XZ motivo haya un compromiso del tercer par craneal, entonces vas a ver esta característica, ¿no? El síndrome de Claude-Bernard-Horner, disminución de la hendidura palpebral, como si estuviera el ojo hundido, ya en oftalmos, al mismo tiempo hay una parálisis del párpado, ya, y hay una midriasis pupilar. Entonces, esta es la característica del síndrome de Claude-Bernard-Horner que se presenta en pacientes que tienen, por ejemplo, un SB con compromiso del tercer par craneal. Y la fascia abotagada, que es fácil usarla, en realidad puedes usarla cuando vos quieras, que se ve en pacientes, por ejemplo, con desnutrición, que tengan síndrome nefrótico. Esta es la fascia abotagada. Esta es la fascia abotagada, por no decirlo, fascias que tiene edema. ¿Ya? Ahora vemos otro tipo de fascias, vemos la fascia mitral. Este es el paciente que tiene fascia mitral típica fascia de un paciente mitral. Miren aquí medio rubicundo por acá, pero aquí abajo medio cianótico. Entonces los pómulos están un poco violáceos, ligera cianosis en el labio, nariz y orejas, sobre todo en los labios. Ya, aquí igual. El paciente que tiene justamente una insuficiencia mitral o una estenosis mitral, que más frecuentemente se ve en pacientes que tienen estenosis mitral. El paciente ¿no? Una falla cardíaca. O la fascia esclerodérmica, que es esta de acá. No se vayan a olvidar nunca, ustedes cuando vean esta imagen de esta paciente, porque esta paciente no se ve muy bien, pero en esta de acá se ve bien la carita. No se vayan a olvidar nunca cuando vayan a ver una cara parecida a esta. Esta es la fases, o las fases que tiene, por ejemplo, la boca de pajarito, que dicen. Y la boca de pajarito. Entonces hay una rigidez ocasionada por infiltración ya de colágeno en la piel, por fibrosis. Es una piel generalmente un poco dura. Puede ser que sí, la agarras y se arruga, pero como la piel es un poco engrosada en las manos, en la cara, esta es la característica del paciente. Ya hay tanta rigidez facial que el paciente se le torna muy difícil abrir completamente la boca, o cerrar los labios sobre los dientes, o sonreír. Su sonrisa es medio que fingida en estos pacientes que tienen esclerodermia. ¿Ya? ¿En qué pacientes se presentan? Como dice su nombre, ¿no? Fases esclerodérmica, en la esclerodermia, a veces se presenta en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, esta patología que es parecida a la esclerodermia, ya, la esclerodermia localizada, la otra está la difuminada, la difusa, ¿ya? La fases adenoidea, pues esto hay un montón en realidad aquí en nuestra ciudad, en pacientes que tienen algunos problemas nasales o rinitis alérgica, por ejemplo, donde hay una hipertrofia de la adenoide, es decir, por ejemplo, de los cornetes. El cornete medio es el que se inflama bastante y el paciente no puede respirar por la nariz, entonces respira por la boca, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con estos pacientes? Muchos de estos pacientes a veces como se les inflama tanto la nariz, o perdón, la adenoides, entonces llegan a tener una disminución de la oxigenación a nivel cerebral por momentos. Y muchos de estos pacientes tienen una disminución de el IQ, es decir, el coeficiente intelectual, ¿no? Los pacientes tienen disminución del coeficiente intelectual. Ya entonces, debido a una obstrucción de la nasal por hipertrofia adenoidea que determina la respiración bucal, la boca está entreabierta. ¿Ya? Y la fases miasténica, que es esta otra, parecido al de Claude-Bernard-Horner, pero no es así. Estas fases miasténicas generalmente la mirada es bilateral. Miren, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, está más afectado el lado izquierdo, pero si ustedes lo ven a detalle, también está afectado el lado derecho, porque este paciente está haciendo esfuerzo para mirar.
Ya ojos inmóviles para poder ver, lleva la cabeza muy hacia atrás y levanta los párpados. Esta, por ejemplo, ahora mismo, esta mañana, vi una paciente con una miastenia gravis. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Empiezan bien durante el día y durante la mañana se van cansando como si perdieran la fuerza. Y ya no tienen fuerza ni para levantar la mano, ni para caminar. Es como si estuvieran con una flojera única. Y van perdiendo, hasta que ya no pueden levantar. Y estos pacientes, si no se les atiende pronto, pues hacen una insuficiencia respiratoria y se mueren. Más bien ahora ya hay tratamientos para los pacientes que tienen miastenia gravis, ¿no? Que se da con neostigmina o piridoxigmina. Y justamente vi a esta paciente esta mañana donde recibía dosis altas de piridoxigmina. Y la paciente pues estaba bien, podía moverse, podía hablar, pero el problema de que no podía andar, porque ya perdió la fuerza. Para poder andar hay que tener tanta energía que justamente pues a veces estos pacientes ni tomando alta dosis de piridoxigmina pueden llegar a moverse, ¿no? ¿Ya? Y esta es la fase miasténica. Y la fase hipocrática, pues generalmente, esto, miren, ahí tiene una descripción de hace tantos años atrás, 460 años antes de Cristo. Y esta era la típica fase, miren, la nariz afilada, ya ojos hundidos, ya orejas generalmente frías, contraídas, los lóbulos, por ejemplo, desviados hacia afuera, como yéndose, ya como sin tejido adiposo, la piel generalmente de la frente está rugosa, como ven acá, por ejemplo. ¿Esto en qué tipo de pacientes se ve? En pacientes terminales. Ya en pacientes terminales, en pacientes que ya están, digamos, por cualquier patología, cáncer, desnutrición, cirrosis, sepsis. Entonces se ve este tipo de fases, donde son horas o días antes de la muerte. ¿Ya? Ahora, según la coloración, también vemos otro tipo de fases. Miren, fases rubicunda o eritrocítica febril. Vean aquí, por ejemplo. Esto contiene una coloración rosada, media roja, progresivo, ¿ya? Generalmente este tipo de fases se ve en fases alérgicas, por ejemplo, o cuando están mucho tiempo expuestas al sol, o en alcoholismo, por ejemplo, o cuando tienen algunas eritrodermias o poliglobulia, por ejemplo. Esta otra, la fase anémica, como su nombre lo indica, pues en una fase que tiene disminución de la hemoglobina y se va a ver palidez, ¿no? ¿Dónde se ve la palidez? ¿Dónde tienen que buscar la palidez número 1? En la conjuntiva tarsal, es decir, aquí le dicen, a ver, mira hacia arriba usted, y le bajan esto aquí hacia abajo y se ve palidez. O saque la lengua o el tejido de los labios, ¿no? La fase cianótica es una forma de decirlo, por no decir fase mitral, porque no solamente puede haber de causa mitral, se puede haber cianosis de causa pulmonar o de causa cardíaca, donde tengan una cianosis peribucal, o a veces también la cianosis está en la nariz, o a veces está en todas las fases, y se llama fase cianótica. Hay en fístulas arteriovenosas pulmonares, en cor pulmonar crónico, en tuberculosis. Entonces hay tantas patologías que te puedan provocar una insuficiencia, una fase cianótica. Ahora mismo, por ejemplo, los pacientes que están con COVID y están graves, estos pacientes presentan una fase cianótica. La fase ictérica, como su nombre lo indica, pues hay una coloración amarilla de la cara y de las escleras, donde sabemos que a partir de los 2 milímetros, de los 2 miligramos por decilitro de bilirrubina, entonces uno empieza a presentar ictericia. Tenemos la fase renal o la fase nefrótica, que es esta, que es una fase abotagada, por no decirlo así, donde hay pues este acúmulo de líquido a nivel, por ejemplo, de los lugares donde generalmente hay tejido adiposo. Ya, aparte de eso, pues hay un bastante edema palpebral, ya la coloración de la cara generalmente es pálida, ya, y estos pacientes tienen una fase terrosa. La fase renal es una fase, la piel es terrosa, es decir, medio que amarillo, medio que cobrizo, digamos, se llama fase terrosa. ¿Ya? Y esta es la fase urémica, vean chicos. Esta es cuando ya el paciente está en las últimas y necesita ser dializado, por no decirlo así. Pálido, amarillento, es la fase así, medio que urémica. También se dice fase urémica o fase, por ejemplo, terrosa o renal. Ya hay un grado de hinchazón, hay edema palpebral. Tiene varios nombres, ustedes pueden mencionarlo como ustedes quieran, pero que mencionen que sí tiene un tipo de fases, ¿no? Que está mencionado en las características del examen físico general. Fases maníaca, exaltada, agitada, enajenada, como si quisiera saltarte. ¿Ya? Las fases de demencia senil es una fase interrogativa, miren chicos.
mirada desorientada, totalmente azorada, desconectada de la realidad, ¿no? Los pacientes de demencia senil, no sabe qué día es hoy, qué se llama, entonces están así como preguntando. Otro tipo de fases, la fase disneica, sí, en pacientes con COVID, también ahora estamos viendo bastante, cianosis peribucal, ¿ya? Pero ¿qué diferencia esta fase disneica de un paciente con la fase cianótica? Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la fatiga que tiene esta fase disneica. ¿Me entienden? En cambio, la otra puede estar sin disnea. Lóbulos auriculares que contrasta con la palidez del resto de las fases, la boca permanece entreabierta, ¿ya? Como para poder facilitar la entrada de aire. La fase cirrótica en pacientes que están enfermos del hígado, hundimiento de las regiones temporales, hay telangiectasias en la cara, por ejemplo, en los pómulos, dilataciones capilares en la frente, como si estuviera con una dilatación de la venita por acá en la frente o en el cuello. A veces hay una irritación yugular, ¿ya? La fase es pletórica, con tegumentos que tienen color rojizo y oscuro, a veces purpúricos, en las conjuntivas hipervascularizadas. Ahora, miren, vamos a ver unos tipos de fases. Miren, esta, por ejemplo, es una fase típicamente en luna llena, ¿no? Fase cuscinoide. También se podría decir, por ejemplo, esta fase, la primera fase, que es una fase rubicunda. Aquí, por ejemplo, vemos una fase medio que maníaca, ¿no? Podríamos decir también que es un paciente que tiene hipertiroidismo, una fase tiroidea de hipertiroidismo, o una fase maníaca, una fase pálida. Y esta típica de un hipertiroidismo, miren. Aquí las alas de mariposa, una fase lúpica. Aquí tenemos una fase de parálisis facial periférica, miren, donde la frente también está comprometida. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de paciente que tiene una fase lúpica, para que vean a veces diferente, no necesariamente tiene que tener las alas de mariposa, a veces vienen con hipermáculas, hiperpigmentadas. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene un hipotiroidismo, fase mixedematosa, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vemos un paciente que tiene una fase adenoidea, ¿no? Miren, con la boca entreabierta, medio que respirando, y seguimos. Aquí, una fase pálida, ya, paciente que puede tener pérdida de sangre por múltiples motivos. Aquí, por ejemplo, un paciente de una fase con síndrome de Down, una fase mongólica, una fase cianótica, miren, hasta con el típico dedos en palillo de tambor. Aquí una fase, por ejemplo, acromegálica, con prognatismo, con aumento de la nariz, por ejemplo, ya los pabellones auriculares grandes. Aquí una fase miasténica, donde el paciente, miren, apenas puede abrir. Cabe mencionar que, por ejemplo, la miastenia gravis es más llamativa en mujeres que en hombres, ¿ya? Pero en este caso, miren, una fase miasténica en hombres. Tenemos 10 minutos. Y aquí tenemos una fase, miren, esta, por ejemplo, es una fase que está descrita en los libros que ya no se ve actualmente. Es una fase sencilla de montar, porque la cara justamente, miren, parece una silla de montar. Esto ya no se ve frecuentemente, pero antes se veía bastante frecuente en pacientes que tenían sífilis congénita. Ya el paciente crecía y tenía esta fase sencilla de montar. Y estas fases, por ejemplo, esta fase puede ser tranquilamente una fase gerodérmica, o ahora actualmente se dice una fase enólica. El paciente, por ejemplo, es un bebedero crónico, ¿ya? Y cuando uno bebe, justamente se provoca dilatación de las arteriolas y provoca una rubicundez de la nariz. Fase enólica, o también podría decir yo fase gerodérmica, porque tiene, miren, todo, ¿no? Las arrugas, patas de gallo, bien notorias los pliegues nasogenianos, pérdida o disminución del cabello. ¿Listo? Entonces la cosa es que coloquen ustedes un tipo de fases que le da. ¿Ok? Bueno, después de hablar de tantos fases, la literatura, por ejemplo, Suros te menciona más de 200 tipos de fases. Por ejemplo, otro libro que es Soriano, por ejemplo, te menciona más o menos 180 tipos de fases. Argente Álvarez, ¿cuántos tipos de fases? En realidad hay un sinfín de tipos de fases. Cuando ustedes vayan a hacer una evolución, cuando tengan un paciente delante, ustedes siempre coloquen en las fases. Fases exaltada, fases triste,
fases agresiva, fases maníaca, tantos tipos de fases, chicos. Cuidado que les vaya a preguntar en su examen, ¿no? Nombre 20 tipos de fases y descríbalos. Y ustedes tienen que, mira, hasta su misma fase, si ustedes están bien, tanto somáticamente como físicamente, fases compuesta. Así que, chicos, muchos tipos de fases. Bueno, pasando después de los tipos de fases, que me encanta en realidad lo de las fases, vamos a pasar al biotipo o tipo constitucional. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos, justamente se refiere al aspecto particular del cuerpo, ¿no? Esto quiere decir que se puede heredar aspectos genotípicos que luego van a pasar y van a demostrar en un fenotipo determinado. Entonces, esto, por ejemplo, son genotipos que, bueno, son fenotipos que tuvieron en realidad un inicio genotípico, ya que pueden ser transmitidos por herencia en este caso. Por ejemplo, si yo tengo una madre que es gordita, mi padre es gordito, no voy a ser, lógicamente, yo no voy a tener tendencia a ser flaco, sino a ser gordito, ¿ya? Y ahora vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones de lo que es el hábito o tipo constitucional. Una de las clasificaciones más frecuentes es esta, que es la de Kretschmer, por ejemplo, donde menciona el tipo leptosómico, atlético, pígnico y displásico. Por ejemplo, este es un de tipo displásico, ¿ya? Pígnico, que es pequeño y gordito, ¿ya? El atlético, que es este que está todo equilibrado, y el leptosómico, que puede ser pequeño, pero generalmente es delgado, ¿ya? Entonces, y vamos a describir cada uno de ellos. Leptosómico, un paciente delgado, por ejemplo, que tiene las costillas generalmente más alargadas, más prolongadas, donde posteriormente igual el paciente no tiene mucha dimensión, ¿ya? Los sujetos son delgados, los hombros estrechos, pecho largo y aplastado, el abdomen sin tejido adiposo y generalmente la cadera delgada, ¿ya? Este es un leptosómico. El atlético, donde tiene un equilibrio entre el músculo por ejemplo, y el tejido graso, ya hay un gran desarrollo del músculo esquelético, como ven aquí, por ejemplo, este es un típico atlético, como ven acá en la imagen. Y aquí vemos a un pígnico, ya, espeso condensado, quiere decir, es este, como ven acá, o acá en las imágenes, por ejemplo, mire aquí niños pígnicos. Se caracteriza por la cortedad de los miembros inferiores, ya, y superiores, la anchura del grosor, por ejemplo, antero-posterior, el tórax, el abdomen, ya generalmente donde hay un predominio antero-posterior abdominal, miren. ¿Ya? Entonces, pígnico. Generalmente en estos pacientes tienen una disminución del cuello. El cuello se hace corto y ensanchado y estos pacientes en la noche generalmente roncan y hacen lo que se llama el famoso SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, y terminando la clasificación de Kretschmer, tenemos al tipo displásico. Estos, por ejemplo, que se presentan en pacientes que tienen esquizofrenia, en acromegalia, en enanismo, o en pacientes que tienen epilepsia. Por ejemplo, cuando tienen gigantismo o aumento de la secreción de la hormona del crecimiento, miren cómo se ve en la imagen. O lo contrario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se llaman displásicos. Y una clasificación que nosotros usamos en el hospital, que esta es la clasificación que normalmente se usa en el hospital en medicina interna, es la clasificación de Sheldon, que tiene 3 tipos, ¿no? Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Ahora, entrando ya a la revisión de ellos, por ejemplo, endomorfo es este, donde aproximadamente, miren, 37 a 40% de la población son endomorfos, ¿ya? O son los obesos que se puede decir. Perdón, disculpe, Marito. Sí, hola. Doctor, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Cómo está, pastor? Sí, estoy pasando clases. Véngase a las 4:30, por favor. ¿Ya? Ya, espéreme entonces. Bueno, entonces tipo endomorfo. Los mesomórficos son estos. Es igual que el tipo atlético. ¿Ya? Miren. Poco porcentaje. Hasta un 10% de la población. Aquí dice 4%, pero está demostrado que hasta un 10% de la población son mesomórficos. Y más son ectomórficos, son delgados. ¿Ya? Largos, extremidades largas, delgadas, metabolismo acelerado. Miren aquí, 59% de la población son ectomorfos. ¿Ya? Entonces, la clasificación típica de Sheldon que nosotros usamos en medicina interna. Ahora,
quiero que conozcan otro tipo de clasificaciones que también puede ser que entren en el examen, que pueden estar descritos en algún tipo de historia clínica. Estas son las clasificaciones de Di Giovanni, que se dividen en tres: brevilíneo, normolíneo, longilíneo. De Di Giovanni, clasificación de Di Giovanni. Otro tipo de clasificación, la clasificación de Viola, que igual te da tres tipos: normoesplácnico, microesplácnico y macroesplácnico. Entonces, por ejemplo, los normoesplácnicos son los atléticos. Los microesplácnicos, por ejemplo, son los gorditos, los pícnicos, los pícnicos. Y los macroesplácnicos son los largos y delgados. Los tipos de Stiller, por ejemplo, que son tres igual: el asténico, el normasténico y el hiperesténico. El asténico, por ejemplo, es el largo, ¿no? El normasténico, el atlético, y el hiperesténico, el gordito. Ahora, hay otro tipo de clasificación que también te menciona, por ejemplo, Suros, que es la clasificación de Sigaud. Ya ya te menciona 4 tipos: el respiratorio, el digestivo, el cerebral y el muscular. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando el paciente es delgado y el paciente es delgado y en la misma fase a veces se ve una fase donde la respiración, por ejemplo, es predominante, es torácica, entonces el paciente generalmente, si es delgado el paciente, es respiratorio. Si el paciente, por ejemplo, es gordito, y generalmente, si se puede decir, es bueno para la muela, es medio gordito, entonces es digestivo. En paciente cerebral, por ejemplo, el paciente llega a ser generalmente delgado, pero generalmente tiene un poquito más de, si se puede decir, un aumento de la circunferencia, de la circunferencia del cráneo, ¿ya? O muscular el paciente cuando es de tipo atlético. Entonces, miren, hay tantas clasificaciones en cuanto a biotipo, pero los que tienen que saber ustedes son los más frecuentes que les he mencionado, y de estos, por ejemplo, el de Viola, el de Giovanni y el de Stiller. El de Sigao es menos infrecuente usarlo. Ahora vamos a ver algunas características, por ejemplo, de la clasificación de Di Giovanni, como es el brevilíneo, el macroesplácnico, ya que decía macro de grande. Se presentan por lo general poca estatura, gruesos, corpulentos, tienen un cuello corto, como les decía, el tórax ancho, ¿ya? Y gordito, ¿no es cierto? Abierto, con el índice, por ejemplo, de Charpy grande, obtuso. La musculatura bien desarrollada, es un típico paciente Sancho Panza, ¿ya? Bueno, vamos a quedar aquí, creo que tenemos menos de un minuto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces un gusto pasar clases. Nos vamos a ver el día lunes. Las notas, como ya les dije, ya están subidas en el sistema. Pueden verlo. Ya. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, doctor. Recording stopped.